Rabino judío se atrevió a decir esto de Jesucristo. Atentos, mis hermanos, a nuestro video de hoy y espero leerlos en los comentarios. Aquí está nuestro video. Atentos. Todo el judaísmo es mesiánico. La gran diferencia es que unos creemos que ha venido, otros creemos que no ha venido, unos creemos que fue Sabtai Sevi, otros creyeron que era Rabí, que Akiva le reconoce y es Bar Kokhba, otros el Rebbe de Lubavitch, y otros creemos que el que había de venir vino hace 2000 años, y es el que el mundo llama Jesús, y que nosotros le conocemos como Yeshua, ¿no? Que significa Salvador. ¿Esto significa que soy cristiano? No. No, porque no tengo doctrinas cristianas, no tengo prácticas cristianas, no tengo fiestas cristianas, nada en mí es cristiano. Todo mi pensamiento, mi práctica, mi fe es judía, pero no eminentemente talmúdica, de esa tradición del judaísmo. Entonces, soy un judío que cree que el Mesías que debía de venir, ha venido. Y de hecho, hace poco tenía una conversación con otro rabino de otra corriente diferente a la mía. Le decía que en el 2025, el año que viene, con el favor del Eterno, voy a editar un libro, lo tengo escrito, y es porque yo creo que Yeshua es el Mesías, pero desde una perspectiva judía, basándome en la literatura de hace 2000 años. No en la actual, ¿no? Estoy hablando del Talmud, de los Midrashim, de la Tosefta, de toda la literatura rabínica de hace 2000 años, que es muy diferente a la literatura rabínica actual. O sea, yo creo que el Mesías ha venido. Otros le esperan, yo creo que ha venido. Si nosotros cogemos la literatura rabínica de hace 2000 años, 2000 años, no, 2000 años es una cifra que utilizamos, ¿no? Pero estaremos hablando de 1900 años, ¿de acuerdo? Se empieza a escribir la Mishnah en el siglo III, sobre el 210, una cosa así, ¿vale? La Mishnah eran las tradiciones de los rabinos fariseos que durante siglos habían estado enseñando de manera oral. Llegó un momento que deciden, porque se tenía prohibido escribir y hacer público nada de las enseñanzas de los rabinos, ¿de acuerdo? Para que no se pensase que las enseñanzas humanas estaban al mismo nivel de importancia que la Torá. ¿De acuerdo? Pero llega un momento, en ese movimiento del fariseísmo, en base a las circunstancias se cambian de opiniones y de opciones, entonces se decide escribir, ¿no? Entonces, empiezan a escribir. Bien, con aquella literatura en la mano, nosotros no nos quedaría más remedio que llegar a la conclusión de que el Mesías había venido. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, te voy a dar dos datos, ¿de acuerdo? Solo dos datos, que son muy importantes. El Mesías tenía que venir cuando el templo estuviese construido. ¿De acuerdo? Y de hecho, cuando ven que el templo ha sido destruido y el fariseísmo entiende que el Mesías no ha venido, dice, el templo ha sido destruido y el Mesías no ha venido. Ha fallado la profecía. Claro, no se plantean, oye, a ver si el Mesías ha venido y nosotros que estamos un poco obsesionados con que tiene que ser de los nuestros, no hemos sido capaces de percibir que el Mesías ha venido. ¿Vale? Eso por un lado. O sea, ellos esperaban, sabían, basado ese conocimiento en el profeta Daniel, que tenía que venir, ¿no? Entonces, eso es importante. Y segundo, había otra profecía que decía que el cetro de Judá sería quitado cuando Silo apareciese. Silo es el Mesías. Para el judaísmo, Silo es el Mesías. Significa el Pacífico. Tiene la misma raíz que Salón. ¿De acuerdo? Entonces, ellos entendieron, claro, el Imperio Romano había surgido hacia unos 2 siglos antes, 100 y pico, después después del suceso de la revuelta judía contra los asirios, en el 164 antes del Mesías, 167 antes del Mesías. Entonces, ¿qué ocurre? Que dicen, el templo ha sido destruido y además el cetro, que es un símbolo que nos habla de la capacidad de legislar, el cetro habla de independencia. Así se entendía y así se entiende. Entonces, el pueblo de Israel ya no tenía la capacidad de legislarse. No tenía la capacidad de dictar la máxima pena capital, que es realmente lo que
muestra como soberano perdonar la vida o quitarla. Entonces dicen, el cetro ha sido quitado y Silo no ha venido, el templo ha sido destruido y el Mesías no ha venido. Y claro, eso es lo que se enseñaba entonces, eso y muchas más cosas. Os he dado datos. Bien, ahora uno se mete en internet y encuentra artículos. ¿Por qué los judíos no creemos en Jesús? ¿No? Y entonces se ponen bla, 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 y argumentan, ¿no? Y es interesante saber que esos 5 puntos fueron escritos en el siglo XII, 1100 y algo, por Maimónides. Estamos hablando de 1000 años después de que los otros dijesen lo que tenía que hacer el Mesías, o mejor dicho, no que dijesen, sino que entendiesen de la Escritura. Maimónides fue el que dijo, o sea, Maimónides, para el que no lo sepa, un rabino cordobés, español, Moshe ben Maimón, con un acróstico, que se utiliza un acróstico, Rambán, ¿no? El rabino Moshe ben Maimón. Entonces, él es el que, bueno, él es un talmudista, de los de buena, con una mente equilibrada, lo más equilibrada posible de su época. Entonces él pone esos 5 puntos, ¿no? Tiene que reconstruir el templo, tiene que traer a todos los judíos del mundo a Jerusalén, tiene que hacer una serie de cosas, ¿no? Traer la paz mundial. Y entonces, claro, cuando tú ves que escriben eso, y que a día de hoy, 1000 años después, casi 1000 años, 900 años, se siguen manteniendo esos puntos de vista, dices, oye, ¿y por qué todos los rabinos anteriores no creían esto? Por ejemplo, te voy a poner un solo ejemplo, uno de los muchos que hay, porque el judaísmo oficial, vamos a decir así, ha reconocido a más de 10 judíos históricos, personajes históricos, como Mesías. El último es el Rebbe de Lubavitch, ¿vale? El rabino Anderson, que murió en la década de los 80 del siglo pasado. O sea, no estamos hablando de hace muchos siglos, ¿no? De la media, ¿no? Entonces, para más de 120.000 judíos ortodoxos de la corriente de Chabad Lubavitch, que surge en Rusia en el siglo XVIII, para ellos, él es el Mesías. Y a día de hoy tú vas a Israel, si de vacaciones, de turismo, y vas a ver que Jerusalén está llena de carteles de los que se usan en España para los conciertos, ¿vale? De Andy Lucas, ¿sabes? O sea, carteles grandes con su figura donde dice, el Mesías ha venido. Entras a los locales a tomarte un café y encuentras por los sitios tarjetitas, como tarjetitas de visitas, con la misma imagen, diciendo que el Mesías ha venido y que vive eternamente, y que es el Rebbe de Lubavitch. Y banderas por todos los sitios, unas banderas amarillas con una corona, que hablan de ese movimiento mesiánico, ¿de acuerdo? Y entonces les tienes que preguntar, ¿este hombre reunió a todos los judíos del mundo en Jerusalén? ¿Este hombre ha reconstruido el templo? ¿Este hombre ha traído la paz? Es más, no pisó jamás Israel. ¿Y por qué él sí puede ser el Mesías? Y Yeshua no. Todo el judío. Mis hermanos, tremendo testimonio poderosísimo de este rabino judío que cree que Jesús es el Mesías, que cree que Jesús es el Salvador, que cree que Jesús es el Redentor, que cree que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto, mis hermanos, esto es maravilloso. Y es que él dice, yo no tengo nada de cristiano, pero realmente lo tiene todo, porque aquel que cree en Jesús como su Salvador, como el Mesías, que vino, que vivió, que murió y que resucitó, ese es cristiano. Sin embargo, la cultura en la que él está envuelto, obviamente, pues no lo es. Pero aquel que cree en Jesús es cristiano. Romanos capítulo 10, versículo 9. Atentos a esto. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y aquí la Biblia no me está hablando de religiones por nombre, no. Me está hablando de este preciso asunto. Noten ahora lo que dice Filipenses 2:11. Atentos a esto. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Precioso esto. Y cada vez que un judío, un rabino como este,
se levanta anunciando que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Mis hermanos, esto es lindo. Estamos viendo el cumplimiento de la palabra del Señor en este tiempo, como también en el tiempo profético, y que Cristo pronto va a venir, no como Mesías, sino como nuestro Salvador, va a venir por segunda vez. Finalmente, comparto con ustedes la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿qué más? ¿Qué más? El Señor está reuniendo a sus hijos, reuniendo su pueblo, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, y de todos los idealismos religiosos. Sí. Es que cuando Cristo venga, no va a venir por una religión en específico. Él va a venir por los hijos suyos que se identificaron, porque lo reconocieron como hijo de Dios, pero que también tomaron la palabra de Dios y la hicieron suya como una norma de vida. Aquel que cree en la palabra del Señor completa, no solamente el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y aquel que lo pone por obra, incluyendo sus mandatos, sus mandamientos, sus normas, mis hermanos, ese va a ser reconocido como hijo de Dios. Y yo quiero estar en ese grupo de los reconocidos como hijos de Dios. Pero eso es lo que creo yo, eso es lo que pienso yo. ¿Qué cree usted? No olvide, por favor, dejarnos un comentario. Somos Desafío Moria y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga. Chao, chao.